Creo que lo más importante y rescatable de esta peli, creo que son sus diálogos. O sea, toda la peli baila y conectada con diálogos, ¿cierto? En su gran mayoría, entre la hora y 45 que dura la peli, creo que lo que tiene más potencia, o sea, es un libro adaptado y todo esto, creo que sus diálogos son los que priman y unas imágenes súper importantes y súper duras dentro de la peli, ¿cierto? Y creo que el principio es como muy diciente. O sea, te está hablando una voz en off a vos, literal a vos. No es a las personas que están actuando, no es a la narrativa como tal, sino a vos. Está diciendo, esto te pudo haber pasado a vos, ¿cierto? Y empieza con una frase de que cuando despertábamos sentíamos manos que no estaban. Y eso es muy teso porque, o sea, literalmente se está hablando de una violación directa. O sea, porque es una comunidad que no tiene contacto con un mundo exterior, sino que conviven sí, como lo que es una comunidad. Y empiezan como todo este tipo de juegos y de cosas que empiezan a afectarlas directamente a ellas. Siento, no sé yo, desde tu perspectiva, Jessica, no es muy diferente a lo que estamos viendo hoy en día con todos los casos de feminicidio y de violencia sexual y de acoso a lo largo como de todo este tiempo acá en la ciudad y a nivel global, se podría considerar, ¿cierto? Vos desde tu experiencia te han tocado como vivir casos desde este tipo, desde ese punto, o acompañarlos, por decirlo así. Sí, ni siquiera solo como acompañarlos, sino que como mujer, parte de una familia extensa, antioqueña, tradicional, conformada por muchas mujeres y muchos hombres también, ha sido un pan de todos los días, de la historia de las generaciones y generaciones de mi familia, pero de la historia y las generaciones de las familias de muchas otras mujeres en esta cultura antioqueña, en las otras culturas que tenemos en el país. Y cuando empezamos a mirar, nos damos cuenta que no es un asunto de lugares y no es un asunto de tiempos ni de momentos de la historia, sino que es un asunto que trasciende a una forma de estructura y construcción de sociedad en la que las mujeres somos concebidas como propiedad de los hombres, ¿cierto? Y cuando algo es mío, yo con algo mío puedo hacer lo que quiera. Y también desde esa mirada de la propiedad con unos usos muy específicos, ¿cierto? Que es o la reproducción o el placer sexual. Y el cuidado, además, también de la casa. Entonces, la película es muy tesa por todo lo que nos muestra, porque además uno creería que el tema de la película es un asunto relacionado con las violencias sexuales. Uh-huh. De hecho, eso es lo que hace que ellas terminen por encontrarse a hablar de lo que nunca habían hablado, porque además eso pasó allí en la película, pero pasa en la vida real. A las mujeres no se nos han permitido esos escenarios para hablar, para reunirnos, inclusive se han criminalizado a lo largo de la historia, y es precisamente cuando ellas se sientan a hablar sobre unas violaciones y unos asuntos de violencia sexual que se dan cuenta que trasciende a asuntos mucho más allá de eso, ¿cierto? Que termina siendo esa violencia sexual como el culmen o esa violencia directa, visible además a través de imágenes muy violentas, de sangre, de embarazos, de un aborto también, no deseado, pero deseado también al mismo tiempo, que empezamos a mirar, bueno, aquí hay otras cosas más allá. Eso es lo más visible, pero ¿qué pasa con estas mujeres que se dan cuenta que no se les ha permitido reunirse, que no se les ha permitido conocer las letras, conocer un mapa del mundo, pensar, ¿sí? Opinar, tener incidencia en su comunidad? O inclusive dentro de las primeras escenas que nos muestran están
mientras está la voz en off, nos muestran la iglesia y están todos los hombres arrodillados, hincados en la iglesia, en las bancas, y no hay una sola mujer allí. Y también cuando ellas todo el tiempo hablan de los ancianos, que nunca nos muestran, además yo creo que eso es, yo de cine no sé mucho, pero creo que es una de las cosas como tesas y bacanas de la película, que te da la posibilidad de entender cómo viven solo a partir de los diálogos que tienen y bueno, de algunas escenas que son muy concretas y ligadas al asunto como de la violencia sexual. Sí, porque eso es muy bacano lo que tocas, Jessy, y es el hecho de que la figura masculina solo se representa por el texto. O sea, la figura masculina solo aparece en ciertos momentos, y eso que aparece en la oscuridad. O sea, no le dan rostro a esa figura. Solo es un ente, como por decir algo, dominante, si se puede decir así, dentro de la peli. Porque si te fijas, todo el tiempo son estas mujeres hablando dentro de un granero. O sea, de por sí ya el granero es un asunto que te está encapsulando por completo, porque vos no puedes sacar todo lo que está dentro del granero, que se convierte como en una zona de democracia, por decirlo así, porque todas estas mujeres están hablando de eso, pero vos no lo puedes exteriorizar. O sea, vos tenés que seguir con tu vida cotidiana afuera, porque el afuera es otra cosa totalmente diferente. Entonces me parece muy teso que de por sí ya la peli te plantee muchos temas que van muy ligados a la cotidianidad hoy en día, y más con todas estas violencias basadas en género como tal, que no solo pues se establece, como dice Irraiga, ya nos vas a dar un poquito más de luces como en ese aspecto, a solo las mujeres, sino más que todo un tema más global a las distintas orientaciones sexuales, ¿cierto? Siento también que es muy importante definir el hecho de hacia dónde va encaminada como tal la peli. O sea, es el hecho de una rebeldía, o sea, es un hecho de que se cansaron por completo de seguir un orden cotidiano de la cual venían sometidas, porque esto es el libro está basado en una historia real. Es una comunidad de Bolivia, si mal no estoy, que todas las mujeres eran 150 mujeres, si mal no estoy, que fueron abusadas en una comunidad de Bolivia, y que estaban completamente alejadas del mundo cotidiano, pues sí. Y que todos estos hombres les metían estos cuentos de que si ellas amanecían así era porque Satanás quería como metérseles en el cuerpo y un montón de cosas súper absurdas. Siento también que es muy importante aclarar eso por el hecho de que, pese a que la peli sea muy difícil a veces de ver, porque hay mucha gente que no le gusta la peli por el hecho de muchos diálogos y muchas cosas, pero siento que el mensaje es muy claro, y es el hecho de hacia dónde vamos encaminados, o sea, como sociedad, y como el hecho de que de que le vinimos apenas a dar importancia a esto hace, si mucho, 2 o 3 años. El hecho de que en el metro se vieran abusos sexuales y no siguieran una ruta, el hecho de niñas caminando por la calle y resultar violadas a son de en InDriver también. Entonces esto es hacia dónde va encaminado todo esto, ya hablando ya en temas ya a la cotidianidad. Tú desde tu punto de vista y desde lo que te ha tocado trabajar, ¿cómo puedes considerar hacia dónde vamos encaminados y si vamos por una buena ruta, quizás? Bueno, antes de responder la pregunta, quiero como hablar de varios elementos que tocas que me parecen muy importantes. El primero es cómo aparece el asunto de la masculinidad en la película. Y la masculinidad sí aparece en 2 representaciones, que son 2 representaciones absolutamente negadas, ¿sí? Una de ellas es August, ¿cierto? Que es el profesor del pueblo, que fue un hombre excomulgado y exiliado porque su madre se hacía preguntas y le hacía preguntas a las otras mujeres, y en un sistema de un orden establecido en la colonia donde las mujeres no tenían voz ni la posibilidad de pensar, eso incomodaba.
que eso, si lo extrapolamos a la realidad de hoy, es lo que pasa con las mujeres cuando nos damos la posibilidad de alzar la voz. Es incómodo, incomoda, no es fácil, no es chévere para nadie, porque además tampoco nos enseñaron como sociedad a qué hacer con eso. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, unas incertidumbres de esto se está visibilizando, porque no es que el mundo se volvió feminicida y violento en el siglo XXI, no, esto es histórico, ¿sí? Solo que hasta ahora se le está dando un lugar por esa posibilidad de las mujeres empezar a alzar la voz. Y nadie sabe qué hacer con eso, ¿cierto? Entonces estamos en unos momentos históricos muy tesos también de construcción y de deconstrucción que nos implican como humanidad muchos elementos. No tenemos la respuesta, la tenemos que seguir construyendo, y desde el lugar en el que yo lo creo es juntos y juntas. Entonces ahí aparece él con esa representación de una masculinidad no hegemónica y por ende no reconocida, y aparecen muchos asuntos bonitos en la película, que es también como esa rabia que surge en ese momento también de cierta manera se expresa hacia él, y él entiende que él está haciendo la representación de los hombres y de lo masculino en ese momento, y lo lleva de una manera muy bonita, ¿cierto? En una forma de encarnar esas otras formas distintas de ser hombre que han sido negadas a través de la historia por ese mismo sistema que nos muestra la película. Y una segunda representación de la masculinidad es con un chico transgénero que la película nos muestra en ciertas escenas, donde inclusive hace un hincapié que a mí me parece fundamental, porque podría llevarnos a pensar lo que pensamos como sociedad cuando hay un asunto de una decisión de transitar hacia otro género, y hay un trauma o es cierto, como eso que nos pensamos, hay una enfermedad, hay un trauma, algo pasó que no es normal y que no está bien, pero allí cuando se nos muestra, creo que se llamaba Melvin, su posibilidad de tránsito, él está diciendo es que yo nunca me identifiqué con ser una mujer, o sea, esto no fue por lo que me pasó, esto fue porque yo nunca me identifiqué con ser mujer, me identifiqué con unos asuntos de lo masculino, y fue a partir también de estos sucesos, además que es más teso allí porque nos muestra de manera muy sutil no solo el abuso de estos 9 hombres que utilizaban el gas con el medicamento para las vacas, sino que habla de que su hermano también generaba unos abusos y unas violencias sexuales, y es allí donde toma la decisión de transitar, pero no por eso, ¿cierto? Entonces nos muestra esas dos representaciones de la masculinidad, que yo creo que era un mensaje muy claro también, perdón. Que era un mensaje muy claro también de existen otras formas de masculinidad, unas que se asumen en procesos de tránsito y otras que también se pueden aprender o reaprender en esa deconstrucción. Eso como por un lado. Había otro elemento que tocaba es Mateo, de cuando ellas deciden como el asunto del cansancio y no más. Es muy bacano lo que nos muestra la película, porque todo el tiempo esta comunidad menonita o lo que nos quieren mostrar en la película de lo que pasa es que hay un sistema en esa colonia muy bien establecido que es funcional, ¿cierto? Además, en términos del desarrollo de la economía agraria, las comunidades menonitas tienen unos créditos impresionantes y también unas responsabilidades muy tesas de desforestación ambiental en América Latina, pero es funcional, ¿cierto? Esa forma de organización es funcional en la medida que hacia las mujeres ejerce algo que conocemos como las emociones políticas, y son esas emociones que están trazadas por el miedo, por la vergüenza, por el asco hacia sí misma y hacia
otras maneras que hacen que eso se vuelva a funcionar. Y aparece una emoción, y esa emoción es muy clara, se me olvida el nombre de la mujer, creo que se llamaba Susan, que quien es una de las que descubre cuando este hombre se está escapando de la casa, además que está ejerciendo violencia contra su hija, y esta mujer se va como con lo que parece ser un machete a intentarlo literalmente matar, y con toda la rabia y esa expresión de la rabia en todo su cuerpo, en todo su ser, desde los gritos, y es precisamente esa emoción la que lleva a la indignación de las mujeres para empezar a decir, aquí tenemos que hacer algo, ¿cierto? Esto no puede seguir igual. Entonces, mira que en ese tránsito de lo emocional, que si lo miramos con el mundo real, que también es lo que nos ha venido pasando y lo que las mujeres hemos llamado la digna rabia, es eso lo que empieza a poner en la agenda pública al interior de las familias un no más. No más con nuestros cuerpos, no más con nuestras niñas, no más a consta de nosotros, esto tiene que cambiar. Y es a partir de que aparece la indignación, y además una indignación que se aumenta cuando hay unas amenazas de fondo, ¿cierto? O los perdonan y vuelve y opera ese mismo sistema. O los perdonan o se van de la colonia y además no entran al reino de los cielos, ¿cierto? O sea, la pagan no solo en esta vida, sino en la otra. Y que era lo único que ellas tenían. Hasta ese momento, que era la única certeza que ellas tenían en la vida y por la cual asumían todo lo que estaban asumiendo. Porque esa era la vida que les tocó vivir e iban a entrar al reino de los cielos. Y ya cuando eso se pone en juego y en jaque, es donde empiezan a aflorar todos esos asuntos que las hacen movilizar. Ahí pasa otra cosa muy bonita que yo creo que nos la quiso mostrar todo el tiempo la directora de la película, y es que no todas las mujeres tenían las mismas necesidades, ni los mismos imaginarios, ni querían la misma decisión, ¿cierto? Y cada una desde su diversidad, desde su forma de vivenciar, desde su forma y su nivel de entendimiento, también empieza a poner sobre la escena lo que es. Y en un primer momento, que era muy lógico, porque si no nos han dado la posibilidad de sentarnos a hablar, entonces empieza a mostrar la película como ese caos. No sé si lo logras ver. Ese caos en el que no estoy de acuerdo con lo que dices, entonces me impongo, o no entiendo por qué tú vives esto de esta manera si yo no lo vivo así, entonces lo mío es lo legítimo y lo tuyo no. Pero es a partir de ese mismo ejercicio de irse escuchando donde van llegando a acuerdos que no precisamente son consensos, no precisamente es que todas terminaron pensando lo mismo, pero sí terminaron haciendo un constructo y unos imaginarios colectivos para la acción. Y llevando eso a la vida real, siento que también lo que quería hacer la directora era mostrarnos que en eso estamos, en esa posibilidad de reconocernos desde las diferencias, desde lo que son, por ejemplo, los feminismos, ¿sí? Para no hablar de una sola forma de reivindicación y de lucha por los derechos, ni de una sola forma de ver el mundo, sino de multiplicidad de formas de entender el mundo. Y en ese lugar en el que estamos de seguir encontrando juntas y juntos como estrategias. Eso iba a decir, se me olvidó lo otro que iba a decir. Se me olvidó tu pregunta. Yo aterrizo más para que ya ahí sí le demos paso a la pregunta como tal, para que se acuerde más o menos. A lo que me refería, y la profe dice que no sabe cinema, y mire que acaba de desglosar una idea súper cinematográfica, entonces me pareció muy bacano eso. A lo que iba con la representación masculina, que se veía como un ente de maldad, por ejemplo, no me refería tanto a la relación de Agus con ellas, porque Agus es todo lo diferente a un ente masculino cotidiano.
por el hecho de que es una persona sensible, es una persona que escucha, es una persona que le está ayudando a ellas, ¿ya? Y que todo el tiempo es a una persona que desborda cariño, desborda amor hacia las demás personas, pese a que es el profesor y el docente y tiene que mantener una figura como de cierta autoridad, pero si vos ves nunca la mantiene. Todo el tiempo la figura de autoridad son ellas y es muy hermoso que pese a que a lo largo de la película ellas lo vean como que ¿usted qué hace aquí? O sea, y ellas todo el tiempo lo cuestionan. ¿Vos qué haces aquí? ¿Qué tenés que hacer aquí? Es que necesitamos a alguien que sepa escribir y lleve la minuta y lleve todas las actas que tenemos que... ¿Tú sabes escribir? No, yo no sé escribir. ¿Tú sabes leer? No. Entonces necesitamos a alguien porque solo el ente masculino es el que tiene derecho a eso. Un poco muy un régimen talibán, pues por irnos muy lejos, pues como tal. Entonces Agus es esa representación masculina que hoy en día nos dijeron a nosotros el cómo no ser y cómo es ese ente patriarcal que a lo largo del tiempo se viene desglosando durante, como ya lo mencionabas anteriormente, en las familias antioqueñas y a lo largo de todas las familias en general colombianas. Es vos tenés que siempre ser un hombre, no puedes mostrar te débil ante las demás personas. Vos estás llorando porque estás llorando, como vos nos ponías el ejemplo en clase. Porque estás llorando, los hombres no lloran. Mira que Agus con ese amor y ese afecto de que ellas se van a ir, se desborda en un mar de llanto impresionante al final de la peli, que no encuentra otro camino, sino que estaba ya decidido a pegarse un tiro, a suicidarse. Y a lo último, a Salomé, ya me acordé del nombre de la chica que se llama Salomé, un poco también haciendo similitud, creo, un nombre bíblico. Le entrega el arma, como en un acto de mira, no quiero ya hacerlo. Y ellas le entregan la minuta para que él se quede con ellas y la comparta en algún momento. Entonces siento que como ese paralelo era el que quería hacer frente a la figura masculina, que era el ente dominador, pero a la contraparte de ese ente dominador, que era Agus, que era un ser humano más amoroso y que se dejaba ver como lo que en realidad somos, al fin y al cabo, que somos seres humanos que también sentimos y que podemos expresar nuestros sentimientos. A lo que iba con la pregunta general, profe, era ¿a qué vamos encaminados? O sea, relacionándolo mucho a la peli, a lo que estamos en este momento, ponía el ejemplo del metro con lo que hace no menos de un año pusieron los botones de si en caso de abuso y todas esas cosas, por todo lo que pasó el año pasado y lo que vino pasando con todas esas manifestaciones grotescas que hubieron. ¿Cómo vamos encaminados? Pongamos un panorama un poquito general y ya lo vamos desglosando a medida que vamos conversando. Ya me acordé de la pregunta y de hecho me preguntabas que si íbamos bien y no sé, es una pregunta que tiene muchos asuntos de fondo, ¿cierto? Hemos ganado demasiado en términos de reconocimiento, de que aparezcan unas normatividades, de que en Colombia, por ejemplo, entendamos que esto tiene que transversalizar absolutamente todas las esferas de la vida y por eso nos pensemos en la perspectiva de género tanto en la educación superior como en la educación básica, como al interior de las familias, como en el mundo laboral, como en el espacio público, ¿cierto? Hay un reconocimiento de esa necesidad que hemos puesto las mujeres a lo largo de la historia, con todas las luchas que eso ha implicado, pero decir que vamos muy bien sería también autoengañarnos. Nos falta un camino muy grande y también en esto es entender, Mateo, que no es un camino lineal, es un camino con todos los retrocesos del mundo, porque todo el tiempo ese sistema quiere estabilizarse y volver no, porque no se ha ido, o sea, seguimos intentando lograr todo esto bajo un constructo de un sistema que opera de forma patriarcal, ¿cierto? El sistema sigue siendo
patriarcal y sigue haciendo todos sus esfuerzos por mantenerse. Y en ese sentido todavía tenemos congresistas que en el Congreso ponen proyectos de ley antiderechos, todavía escuchamos los discursos de odio frente a las orientaciones sexuales o a las identidades de género, todavía escuchamos argumentos y no de hombres muy mayores, sino de hombres jóvenes y de otras mujeres que todavía hablan de que como mujeres deberíamos estar en la casa y cierto, como todo lo que está alrededor, todavía se ejerce mucha violencia política, todavía el asunto del feminicidio en nuestro país se está volviendo alarmante, ¿sí? Y tiene que ser una alarma y un asunto de empezarnos a pensar el tema mucho más allá y mucho más en serio, porque cada vez se está haciendo más desgarrador. Y es ese sistema ahí intentando con todas sus fuerzas mantener el orden. Entonces, frente a esas mujeres que empiezan a dar caminos hacia sus derechos, a alzar la voz, a entenderse no como propiedad de otros y otras, entonces claro, la violencia también aumenta. Y esa presión desde todos los lugares, desde lo psicológico, desde lo sexual, desde lo económico, desde lo político. Nada más esta semana con el escándalo de los audios de Benedetti en este gobierno, que aparte de todo lo que tienen esos audios, hay algo que tenemos que pensarnos y es las violencias basadas en género que se ejercen allí de forma muy descriptiva en un escenario de lo político que nos sigue diciendo qué lugar ocupamos las mujeres en la política y qué lugar no ocupamos y desde dónde somos vistas. Entonces, cuando uno mira el índice de equidad de género, que nos dice que estamos a 137 años de alcanzar la igualdad real y efectiva, en caso de que siguiéramos pasos sistemáticos adelante, es decir, si no pensamos en que nos empezamos a devolver, pero entendemos que esto ha sido un camino de conquistas y retrocesos, porque a veces eso que ganamos nos lo quitan en la esfera de lo público y en la esfera también de lo privado. Uno dice, vamos, pero nos falta muchísimo, nos falta demasiado, nos falta seguirnos pensando, seguir deconstruyendo, seguir desmontando imaginarios desde la educación, ¿sí? Que uno diría que tendría que ser hoy con las personas mayores, porque los niños y las niñas ya entienden esto, pero cuando nos vamos a los discursos que se siguen reproduciendo en nuestros niños y en nuestras niñas, cuando en estos días el hijo de una amiga que tiene 4 años le decía, mami, es que los niños no bailan, las que bailan son las niñas, los niños no bailan, ¿cierto? Y todo lo que aparece ahí, nos falta mucho. Y no para mirarlo desde la desesperanza, sino desde el lugar de todo lo que hay que hacer, todo lo que tenemos que seguir haciendo desde todos los escenarios que maneja ese mismo sistema, para mirarlo dentro de nuestras familias, dentro de nuestras formas artísticas y culturales, dentro de la forma en que está organizada nuestra economía, nuestra política y toda esa estructura de la vida cotidiana. Sí, yo creo que es muy válido lo que dices, profe, porque yo el ejemplo más cercano que tengo no son como los audios de Benedetti, pues como lo que se desglosó a nivel político, sino más que todo en una figura que es la vicepresidenta, ¿cierto? Y es el hecho de cómo se manifiesta la gente y las personas mayores frente a las situaciones que se puede generar, ¿cierto? Lo digo muy enfáticamente, es por el hecho de que he escuchado a gente cercana refiriéndose a la vicepresidenta como esa negra, ¿sí? Entonces, creo que lo que más te da rabia no es que sea una mujer lo que más le da rabia a la gente no es que sea la vicepresidenta, sino que es que sea mujer y sea afrodescendiente. No las palabras que dijo, porque eso ya viene siendo un punto de partida totalmente diferente. A vos, como una persona patriarcal y que venís de una familia que
siempre te ha criado bajo ese nivel, lo que te da rabia es que sea una mujer quien sea vicepresidenta y que sea afrodescendiente, que eso es muy peligroso. O sea, si bien lo que dices es que estamos avanzando, pero que al mismo tiempo damos un paso atrás, estamos volviendo a la época del racismo puro y duro. Porque con Marta Lucía no decían lo mismo, porque si era una mujer, pero era blanca, ¿ya? Y era familia tradicional. Pero esa mujer que viene de la pie y del hacer, que independientemente si haya hecho cosas buenas o que las hayan dejado hacerlas, es una mujer que no representa lo tradicional colombiano, lo tradicional y lo que está acostumbrado a ver las personas, que por eso es que se escudan en esas frases y empiezan a decir y a hacer memes y un montón de cosas relacionados con eso. Entonces siento mucho, y ahí vamos a tocar esta noticia que me parece súper válida tocarla, que esto ya surgió hace unos meses y lo tocamos incluso en clase, y es con el hecho del retroceso, y es el régimen talibán que les prohibió a sus mujeres entrar a la universidad o ejercer algún tipo de estudio universitario o de estudio en general. Siento que si bien vamos en un avance, es mucho más lo que hemos trazado para poder lograr una equidad de género, ¿cierto? Y mira que en la película lo que más me sorprendió fue el año en el que estaban, porque mira que pasa un carro diciendo vamos a hacer el censo, salgan a las calles para contarlos, estamos en el censo del 2010. Y tú empiezas a ver la peli y dices, no, es que estamos por 1950 o 34, una cosa así, donde los derechos no eran como eran muy vulnerables, o sea, eran muy fácil que se vulneraran, sobre todo a las mujeres, da la casualidad. Y cuando vos decís 2010, como que, uy, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿en qué? O sea, sí, pero eso viene mucho también arraigado a cómo es la comunidad, que la comunidad es muy sesgada y muy cerrada. Entonces cada comunidad tenía sus reglas, eso es lo que pude leer, cada comunidad tiene sus reglas y es el hecho de cómo puede como manifestarlas, por poner un ejemplo, ¿cierto? En cuanto a equidad de género, Jessica, ¿qué podemos como plantear desde la idea, desde las transiciones? Toquemos como la base de la transición de la chica, del chico que veíamos en la peli, que también hubo una frase muy bacana que él dijo que a su hermano cuando estaba como cuestionándolo, estás con tus amigos o cosas, este tipo de cosas, y ya ahí dio el paso a la transición. Y fíjate que una de las mayores, porque se confrontan esas tres edades, que es súper bacano, las adultas, las más jóvenes y las niñas. Son siempre confrontadas ellas tres. Y la más mayor siempre le dice Nati cada vez que llegaba a salir en escena. No es sino al final que le dice Melvin y reconoce todo lo que ella es y ella puede hablar. O sea, era un elemento que si le decías Nati, ella no lo entendía porque no se identificaba con él, como ya lo habías dicho, no se identificaba con el Nati. Pero con el Melvin, ahí ya me identifico, entonces ya te puedo hablar. Y es el hecho de que estamos hablando de algo que hoy en día se ve mucho y es con las personas transgénero y con las personas que no manejan un género que te guste tradicional. En ese momento se me escapa el nombre, pero sí, tradicional. En ese ámbito, ¿en qué vamos? Por ejemplo, desde lo que te ha tocado ver a ti. Bueno, antes de eso, quería resaltar algo, Mateo, que estabas nombrando, porque acabas de hacer un análisis interseccional ahorita, cuando hablabas de la vicepresidenta y decías, es que no es solo el hecho de ser mujer, sino el hecho de ser negra, ¿cierto? Entonces, de ser mujer racializada, empobrecida y todo lo que no le gusta a este sistema patriarcal, que utiliza además un montón de ismos para poder operar, y entonces ahí entra el colonialismo,
el androcentrismo, el machismo, el racismo, ¿sí? Y todo eso que nos empieza a decir que hay unas formas de ser, estar y hacer en este mundo que son las válidas, ¿sí? Y que son las que tú tienes que intentar alcanzar. Y si no alcanzas ahí, pues no estás. Y no mereces llegar a lugares como una vicepresidencia. Y no mereces llegar a lugares como unos ejercicios de cargos importantes, como a una universidad. Y empiezas a ser excluido o excluida de un montón de lugares. Y por eso también es muy bacano eso cuando tú lo nombras, es que era el 2010 y hoy es el 2023 y eso nos está mostrando es que esto no es lineal, no es una historia de avance lineal, es una historia con retrocesos al mismo tiempo de forma simultánea en todos los lugares del mundo. Para poner ejemplos muy básicos, hoy en Colombia hay mujeres que nunca en su vida han votado. Hoy en Colombia hay mujeres que nunca en su vida han pisado una escuela para que les enseñen solo algo tan básico como la alfabetización, que jamás en su vida han tocado con sus manos el dinero, ¿sí? A pesar de trabajar largas jornadas en el campo, sigue siendo su marido, su padre, sus hermanos quienes reciben el dinero y lo administran. Y hay mujeres que no salen de sus casas. Eso hoy es una realidad, ¿cierto? Entonces cuando pensamos, en Colombia el voto se consiguió en 1954, eso no quiere decir que hoy el voto sea un derecho que se ejerce por parte de absolutamente todas las mujeres, que nos sigue faltando mucho. Que si bien hoy en nuestro país podemos estar en la universidad, no todas llegamos allá. No todas tenemos esa posibilidad. Entonces ahí es donde tenemos que seguir mirando que no es un asunto, hoy no podemos hablar de garantía de derechos, hoy seguimos hablando de privilegios que hemos ido logrando a partir de estas luchas, pero en los que nos falta bastante. Y en el tema de las identidades de género, es un asunto que se viene pensando hace muchos años, que inclusive lo pone Simone de Beauvoir con su texto El segundo sexo, creo que así se llama, si no lo estoy confundiendo, donde empieza a decirnos, pues el primer análisis se hace sobre el asunto de la mujer, pero las mujeres no nacen, las mujeres se hacen. Igual los hombres no nacen, los hombres se hacen, ¿cierto? Y entonces en esta comprensión del género como una construcción social e histórica y contextual en la que el patriarcado, este sistema nos dijo, no, definitivamente si usted nace varón es hombre masculino y definitivamente si usted nace hembra es mujer femenina, con los mandatos que implican cada uno de lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Hoy creo que a partir de todas las luchas se ha abierto la posibilidad muy grande de empezar a visibilizarse, ¿sí? A ganarse, la palabra inclusive no es ganarse, sino a reconocerse el lugar que ya tenemos por nuestra condición de ser seres humanos, pero un reconocimiento hacia eso que se es, que se elige, que se decide, hacia esas identidades. ¿Con esto qué quiero decir? No es que las identidades de género no hegemónicas o disidentes o diversas sean algo que esté apareciendo ahora, ¿cierto? O no es algo como lo he escuchado en muchos escenarios. Ay, no, pues es que la moda ya es que no se sabe si hombre, si mujer, que andrógino y todo eso, esa moda tan pendeja por las que les dio, ¿cierto? No, esto existe hace muchísimo tiempo en toda la historia de la humanidad. Solo que ha sido negado, invisibilizado, violentado, excluido, callado, asesinado y todas las formas posibles que hay para acallarlo y opacarlo y decir eso no existe. Es que con el mismo lenguaje lo negamos cuando nos
nos negamos a nombrar a una persona que no se identifica con un él o con un ella, sino con un ella, y decimos, no, pero es que eso es un atropello al lenguaje, eso es un atropello a la Real Academia de la Lengua, y bueno, y todos esos argumentos que nos damos. Creo que en eso hay pasos muy grandes, y la película nos muestra cosas, o sea, que para mí son muy hermosas. Él decide matarla a ella, que se llamaba Nati. Te entiendo, no recuerdo el nombre. Sí, Nati. Y quien decide no volver a hablar es Nati. Y a partir de ese día, quien decide empezar a hablar es Melvin. Y solo habla con los niños y las niñas, porque son solo los niños y las niñas quienes lo reconocen y validan su existencia, y quienes le dan un lugar. Porque cuando estamos en esas edades, nosotros y nosotras no nacemos con eso. No nacemos con el señalar, no nacemos con el juzgar, eso no está en nuestra verdadera esencia de lo que es ser humanos, ¿sí? Ser la humanidad. Entonces yo creo que eso también era lo que nos quería mostrar la película. ¿Queremos volver a la esencia? Miremos lo que hacen los niños y las niñas en su estado más puro. Se relacionan, se reconocen, juegan, ¿sí? Le dan un lugar al otro y a la otra, independientemente de todo eso, que después es la misma formación y es el mismo sistema quien nos va llevando a empezar esas clasificaciones, hombre-mujer, blanco y negro, arriba abajo, y ese mundo del binarismo además tan impuesto que está ahí. Y tú lo decías, ¿cuándo es el único momento en que decide empezarse a comunicar con las mujeres? Cuando las mujeres reconocen su identidad, cuando reconocen que lo que ella era antes de ser él ya no está, ella es él. Y cuando hay una posibilidad de nombramiento y de reconocimiento, entonces ya formó parte y siempre lo fue, solo que se negó completamente. Sí, eso es muy interesante, profe, porque a medida de que va evolucionando la peli, pese a que no encontremos como una evolución dentro de los personajes, siempre va a existir la evolución dentro de ellos en sí. Porque fíjate que ya la mamá mayor fue la que aceptó a Melvin, ya Salomé reconoció que no la lucha como tal de enfrentamiento no era la adecuada, porque existían muchos aspectos globales que no las dejaban como tal esbozar ese hecho, y terminó aceptando terminó aceptando una idea completamente indiferente a lo que ellas les expresaban, y era que quería dejar al hijo, que dejara al hijo. Pero ella no quería dejar a su hijo. Ella tenía la plenitud y la certeza de que su hijo no iba a ser como ellos. Y fue y lo buscó y lo roció con no sé qué era eso. El mismo sedante de vacas. Imagínate. Ah, sí, era curioso, sí, eso no lo noté. Lo roció inclusive para podérselo llevar, ¿cierto? Entonces demuestra también, y además en un mar de llanto, en medio de la peli nos dice que ella no va a dejar tampoco que nadie vuelva a tocar a su hija de 4 años. De 4 años. Eso fue uno de los textos como muy... que más como que llega a tocar, porque hoy en día existe eso. Hoy en día mujeres que matan a machete a sus esposos por el hecho de tocar a sus hijas, y es el hecho de que un conducto regular como es el Estado antes las quiere hundir. O sea, no te da el hecho de que es un mecanismo de defensa, inclusive con hombres también que han matado a otros hombres porque les hacen daño a sus hijos, y que en entrevistas manifiestan que lo volverían a hacer y que no se arrepienten de absolutamente nada porque es que tocó a su hijo, o le hizo o violentó a su hija o a su hijo. Entonces es un sistema que por muchas partes que tú lo veas, pese a que hemos generado un avance, así sea mínimo, pero hay un avance, como tú lo has dicho,
se empiezan a ver muchos retrocesos y muchos francos que necesitan ser atendidos. Y a mí me parece, y haciendo una analogía, pues quizás sea muy válida, me estoy leyendo Pantaleón y las visitadoras, que ahí hablando un poquito de política. Es un libro donde Pantaleón es un coronel del ejército peruano que es condecoradísimo, es una alta inminencia y lo tienen en un pedestal. Da la casualidad de que la Amazonía viene conectada con Ecuador, Perú y está Colombia, ¿cierto? Entonces lo mandan a la Amazonía a una misión secreta donde tiene que regular a las visitadoras. Las visitadoras se le conocen en ese paralelo a las prostitutas. Y sin pensarlo, Pantaleón acepta y se va a la frontera amazónica con su familia y con su madre. Lo que empieza a experimentar y lo que he podido leer del libro es que Pantaleón empieza a jugar como si fuera un chulo o alguien que vende prostitutas para el ejército, o sea, bajo escudo del ejército. O sea, él pensaba, pues Pantaleón en su imaginario piensa que está en una misión, porque lo mandaron sus cabecillas a que hiciera una misión. Pero dentro de lo poco que se puede leer y de lo poco que se puede analizar, está haciendo algo totalmente diferente y es trabajar y haciendo una misión de visitadoras, o sea, está regulando las prostitutas en la Amazonía para el ejército. Eso es un poco haciendo la analogía a lo que vivimos hoy en día un poco también, y es el hecho de que no sabemos para quién trabaja el otro, en el sentido de que toda la política, pese a que sea de igualdad de género, con qué tramas vienen siendo para que la otra persona no caiga. Y es el hecho también de que te quería preguntar, ¿cómo se puede regular eso? Es el hecho de que si vos no podés generar como un ente propio del Estado, ¿quién como tal te puede escuchar cuando el propio Estado no te escucha? No sé si mi pregunta fue muy ambigua o si lograste entender como lo que quería decir. Pues sí lo logré entender. Creo que me voy un poco a las consignas también feministas e históricas cuando decimos el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, la universidad no me protege mis amigas. Esto nos está hablando del asunto del cuidado de nosotras mismas, del cuidado de las otras y de tejer, y qué es lo que hemos sabido hacer históricamente las mujeres, porque se nos ha asignado además el rol de cuidado, de tejer redes de cocuidado, de acompañamiento, de incidencia y movilización. Porque lo que decía ahorita, las ganancias hoy en leyes, en normativas, en resoluciones, en lineamientos, no partieron desde arriba y no partieron de un Estado que dijo, ay, no, hay que reconocerle a las mujeres. No, partieron de unas luchas y unas presiones sociales que efectivamente se han dado en el marco de todo un movimiento feminista, ¿sí? Y de todos unos movimientos sociales, desde las organizaciones de base, desde las colectivas, desde el tercer sector, desde otros lugares donde más allá de la institucionalidad nos hemos aprendido a reconocer y a entender cuáles son nuestras necesidades, ¿cierto? Cuando a mí me pasa algo como mujer y yo me siento ante un policía a poner la denuncia o en fiscalía o cierto o al lugar que acuda, efectivamente ese hombre que está ahí sentado escuchándome no entiende de la misma manera que entiende otra mujer que ha vivido esto en carne propia durante toda su existencia, lo que hay de fondo en términos de necesidades. Porque para funcionarios y lastimosamente también muchas funcionarias terminan siendo un número más, un caso más, y aparte de que el sistema no está hecho para ser eficiente frente a ello, porque
nos falta montones en términos de recursos, de infraestructura, de personal, de formación y todos los vacíos que podamos encontrar allí que nos hacen decir efectivamente no funciona, eso tiene que transformarse y por eso están esas otras y también muchas veces esos otros que se han venido pensando esto y que han dispuesto sus vidas para acompañar, para acoger, para escuchar, para proteger con las uñas y sin recursos, ¿sí? Porque trasciende a los recursos, trasciende a entender qué es realmente la vida de otra mujer la que está en juego, qué es su integridad, qué son sus derechos, qué es su familia, qué son sus sueños, qué es todas esas afectaciones psicológicas y demás y emocionales que puede tener cosas que para muchos es tan sencillas como, y pues perdón que lo nombre así tan descarnado como, pues pero te penetró, no te penetró, no, pues solo te tocó, pues eso no es grave, ahí no pasó nada y la vida sigue, pero sigue para quién y cómo y desde qué lugar. Entonces precisamente el reconocimiento a esos movimientos, a esas colectivas, a esa posibilidad de organizarnos desde abajo, que era lo que pasaba en la película. ¿Quién lideraba esa conversación? ¿Quién estableció ahí el orden de esa conversación? Ellas mismas, desde los recursos que tenían, que no eran tampoco muchos, por no decir nulos. Y es cuando nos encontramos también en la paridad, donde empezamos a darnos cuenta de todos esos asuntos y todas esas necesidades e intereses que tenemos y por los que empezamos a luchar de una u otra manera juntas. Sí, porque yo también me devuelvo y hago mucho énfasis en la peli, es algo muy bonito que ya pasa al final. Y es que al principio es esta madre que tiene esta cicatriz, que es Frances McDormand, que también es productora de la peli. Al principio se muestra esquiva, o sea, siempre se mostró esquiva con el hecho de irse. O sea, no, yo no me puedo ir. Y entonces también trajo a sus hijas así con ella. O sea, ustedes tampoco se van, ustedes se quedan conmigo. Y a lo largo de la peli y los cantos que hacían estas mujeres también, llama la atención que al final Frances manda a sus hijas a que se vayan con ellas. O sea, como que yo ya no tengo que hacer nada por fuera, ya me quedo acá y me quedo y puedo morir aquí porque, o sea, ya no puedo hacer más nada, pero ustedes todavía tienen una vida por delante, entonces váyanse con ellas y logren hacerse ustedes una vida, ¿cierto? Y eso es muy bonito porque yo creo que desde ahí parte mucho la idea de lo que hemos como tratado de hilar a lo largo del podcast, y es como que todo empieza desde cada uno, desde cada quien y desde la imagen y desde el imaginario colectivo que le queramos dar. Porque si yo me siento y le digo a mi madre muchas cosas que han pasado y que ella ha vivido y que ella me manifiesta también a mí, creo que también puedo entenderle un punto y yo explicarle, mira mamá, son muchas cosas, el patriarcado, tal cosa, pero me siento con mucha paciencia explicarle, pero tú a tu abuela no le puedes explicar esto porque tu abuela lo va a entender de otra manera. Ah, sí, ellos son como mariquitas, ¿cierto? Como que sí, hay una obra muy bacana que es del colectivo Tredanza, que no recuerdo el nombre, pero hay una parte de la canción que uno de los actores dice, es marica pero es buen hijo, es marica pero es buen amigo, y siempre se refieren a las personas que son homosexuales como el marica, pero es, pero es que es muy buen hijo, esa persona es excelente hijo, no, es que es muy buen amigo, pero es que también es como la denominación que le da la otra persona, ¿cierto? Y es como lo ve, como lo decías tú también, de cómo lo ven las otras personas. Pero yo creo, y ya haciendo como para que vos me digas sí estoy como en lo correcto, creo que desde que empecemos a generar nosotros un cambio
y es el hecho de conversarlos, este tipo de temas, y no verlos como un tabú todavía, porque hoy en día todavía se considera un tabú, conversarlos y tener esa conversación con tus padres, pese a que no compartan tus mismas ideas. Creo que empieza como por el cambio es uno mismo. Al no juzgar, al no señalar, al no levantar actos de juicio, sino primero conocer todo lo que hay detrás de. Porque como lo decía un compañero ayer, vos no sabes qué hay detrás de esa persona, vos no sabes qué haya pasado en la vida de esa persona o las decisiones que haya decidido tomar. Y el hecho de por qué existe hoy también en día mucho feminismo radical y porque hay mujeres que todavía están dolidas y ese dolor es muy válido, porque también es el hecho de que se ha lanzado tanta mierda en contra de, que es muy válido el hecho de las reacciones que ellas puedan tener. O pues, o sea, es muy diferente a uno apoyarlo, ¿cierto? Pero uno tiende a entender muchas cosas del por qué surge. Entonces yo digo que es el cambio primero en uno mismo para poder proyectar al exterior. No sé cómo lo veas tú. Efectivamente, Mateo. Y ligándolo como con la película, esas tres opciones bajo las cuales se basa la película: irnos, quedarnos y luchar, y ellas lo nombran, llega hasta si nos toca matarlos, si nos toca prender esto, prenderlo, ¿cierto? Desde luchar es luchar, porque este sistema de opresión que ha controlado hasta ahí nuestras vidas se acabe, nos toque hacer lo que nos toque hacer, o quedarnos y no hacer nada, perdonarles. Y cuando empezamos a mirar que todas las mujeres, cuando votan por primera vez, en todas las opciones hay votos, ¿cierto? Y una podría decir, ay, pero estas tan charras porque esto, estas tan charras porque aquello, y cierto. Y ese es como el debate en el que nos hemos movido las mujeres. Y porque ella, que no recuerdo el nombre, no se va. Pues porque está tan instalado ese miedo, esa vergüenza, y esta es la única forma de vida que conozco, que más voy a hacer. Y cuando tú te das la posibilidad de escuchar a tu abuela o a mujeres muy mayores, realmente escucharles qué hay detrás, se da uno cuenta, claro, es que todavía todo eso está operando ahí. Y si esa es la vida que ellas conocen, ¿cómo les vas a decir que abandonen de un día para otro toda una vida que han tenido durante 85 años en las que le hicieron creer que eso era así? Y que además que era así por orden divino. O sea, estás contradiciendo la palabra de Dios. Entonces estás contradiciendo 85 años de creencias de vida, ¿cierto? Y volviendo a las mujeres que se quedan para luchar y que han puesto a lo largo de la historia la rabia como digna rabia, pues la rabia como emoción política que permite movilizarse frente a la injusticia para revertir el orden establecido, es de una u otra manera la que ha permitido generar las grandes transformaciones. Si ella no aparece allí, de seguro muchísimas de las cosas estarían funcionando de la misma manera. Que empecemos a identificar que hay otras maneras también que son posibles, que es un camino también mucho más largo, porque es más largo, porque implica más tiempo, implica también otros esfuerzos. No quiere decir que haya que negar todas esas otras formas y esas ideas o esos marcos de pensamiento que también están detrás de toda una humanidad que ha vivido toda una historia, ¿cierto? Cuando muchas de las mujeres que han dañado monumentos, dañado bienes públicos y demás, dicen es que les duele más la pared de una iglesia que la vida de una mujer.
¿Desde qué lugar yo puedo entrar a juzgar eso? Cuando has vivido toda una historia en la que te han matado a tus hermanas, en las que has sido abusada, en las que no sabes si tu hija sale para el colegio y va a volver o no, en la que tienes que empezar a desconfiar porque no sabes si el peligro está afuera o está adentro todo el tiempo. ¿Con qué derecho puedo yo decirle a una mujer que no actúe desde su digna rabia? ¿Cierto? Y puedo no reconocer eso. Y en la película lo veíamos también. Ona todo el tiempo, que hacía unos análisis muy bacanos además, donde decía, es desde el amor, tiene que ser desde el amor, donde ella comprendía que los hombres en esa colonia también eran víctimas de ese mismo sistema. Y que se empiezan a preguntar, entonces son tan víctimas como nosotras o cómo es esto, ¿cierto? Son preguntas que nos empiezan también a poner en otros planos, que yo no me quiero sentar aquí a decir es que el camino correcto es este o este. Definitivamente hay una opción que ya no es la opción, y la película también lo puso muy claro, y esta realidad lo pone muy claro, y la opción ya no es no hacer nada. Y la opción ya no es ese perdón impuesto desde la esperanza de que algún día todo va a cambiar en esta o en la otra vida, ¿cierto? O de eso que nos vendieron, sufra aquí, mijita, que así se gana el reino de los cielos, y esa ya no es la opción. Definitivamente hay que hacer algo, pero sentarme a decir que esta es la manera correcta y esta es la manera incorrecta, yo Jessica, desde mi postura de vida no tengo, o sea, no siento como la capacidad para juzgar eso, ¿sí? Ahora bien, ¿desde qué lugares he decidido yo actuar? Desde el amor. Y es una actuación en la que he aprendido a reconocer que esto es juntos y juntas, que esto es desde la educación, que esto es desde el sentarnos a preguntarnos, desde el reconocernos todo el tiempo, desde entender que todos y todas nos equivocamos, ¿sí? Porque esas actitudes y esos asuntos de lo patriarcal no solo se replican en los hombres, se replican en nosotras mismas todo el tiempo. Entonces esto es una deconstrucción constante que requiere muchos esfuerzos de seguirnos pensando, de seguir hablando, de seguir ideando maneras, de seguir buscando la forma, los recursos desde todos los lugares, y podernos validar también en esas diferencias y en esas formas. Y cuando yo te lo digo para Jessica hoy, es porque aquí está sentada hablando también la Jessica que vivió la rabia desde la digna rabia. Y si no hubiese sido esa rabia que me abordó en algún momento de mi vida para decir no más esta historia, ni para mí, ni para las mujeres de atrás de mi familia, ni para las mujeres que siguen viniendo, y no más esta historia, si no hubiese sido esa rabia, yo siento que no hubiese despertado. Pero hoy encuentro otros caminos, ¿cierto? Eso como muy desde lo personal. Entonces por eso también intentar entender el mundo de la otra y esas otras visiones que siguen confluyendo en este mundo tan distinto, y en las diversas formas. Es que no tenemos que ser iguales, ni tenemos que pensar igual, ni tenemos que vernos todas igual, ni construir lo mismo. Que si queremos, sabemos cuál es el objetivo: lograr entender que las mujeres merecemos los mismos, tenemos los mismos derechos solo por nuestra condición de ser seres humanos, y en ese sentido alcanzar la igualdad real. Sí, yo creo que el mensaje ya está muy claro. Le iba a pedir una reflexión, pero yo creo que la reflexión ya la dijo la profe con lo que acaba de decir. No sé. Sí, o sea, es que sinceramente creo que al fin y al cabo la peli nos da el mensaje de que por fin ellas pudieron ser libres dentro de lo que cabe, ¿cierto? Pudieron ser libres y pudieron lograr lo que todo el tiempo pudieron desglosar. Todo el tiempo tuvieron que hablar y decirse muchas cosas.
y sufrir también el hecho, porque mira que la otra chica también llegó golpeada después de que la niña, después de que el hombre no encontrara los caballos y encontrara a la niña entrando a las altas horas de la madrugada. Las golpeó a las dos porque las dos tenían, pese a que una tenía la evidencia clara, la otra también tenía un golpe en su rostro. Entonces siempre va a existir ese hecho, o sea, pese a que sea, ahorita lo hablabas y lo decías muy claro, y es que hay comunidades que no conocen el voto, hay comunidades que no conocen un pueblo, hay comunidades que no conocen una ciudad, y hay mujeres que no han podido tener acceso ni a la educación, ni a votación, ni a absolutamente nada. Y es que hoy en día eso existe, o sea, es que existe de verdad, o sea, es que esta historia es algo que hace parte de realidad. Fue en 2009 y fue algo verídico. Fueron 150 mujeres que fueron violadas, que fueron secuestradas prácticamente a punta de absurdismos por completo por parte de entes masculinos. Entonces eso existe, o sea, es que hoy en día existe y estamos en una realidad que más hoy en día que nunca se nota muy patriarcal. O sea, y es que yo no te puedo preguntar a ti, profe, de que cómo se puede dejar lo patriarcal de lado porque es muy difícil contestarlo. No sé si tenga mucha razón a lo que estoy diciendo. Porque yo siento que porque yo sé cómo no ser. Porque tú tienes a tu figura que es el padre que representa casi todo lo que se reflejó en tu infancia. Pero también debes saber que hay cosas que no debes aplicar a tu vida cotidiana, ni con tu pareja, ni con las demás personas, ni en general. Pero creo que a vos el hecho de que te indica de no ser patriarcal son las personas con las que te puedes rodear y con las personas a las que les puedes sacar información de muchos hechos y de muchos ámbitos. Tu clase fue una de ellas. El hecho de tener una figura de no representación también es una de ellas. Entonces, es muy difícil salir, o sea, es muy difícil, pero no es imposible el hecho de salirse de lo patriarcal, porque estamos en un intento, pero volvemos y recaemos en las mismas garras desde lo cotidiano y desde lo tradicional que se ha venido arraigando de las diferentes familias. Algo que decir, profe, no sé, para redondear el tema. Sí. Es que implica varias transformaciones en varios niveles. Implica unas transformaciones en lo individual, implica unas transformaciones en lo colectivo, pero sobre todo implica unas transformaciones en lo estructural. Y ahí es donde estamos hablando de que no estamos hablando de cosas sencillas, sino complejas, que es repensarnos el mundo de forma distinta y con las voces que nunca fueron escuchadas sobre cómo debería ser ese mundo. Y eso implica recursos muchos, ¿cierto? Y lo hablábamos, por ejemplo, en un asunto solo de la inclusión con personas con capacidades diversas en términos, por ejemplo, de movilidad. Es que cuando construimos los edificios que construimos, no escuchamos su voz, no les dimos un lugar, no pensamos en ellas, no fue para ellas y no fue con ellas. ¿Qué hay que hacer en ese edificio? Reestructurarlo. Sí, efectivamente. Así como hay que reestructurar el edificio, hay que reestructurar la cultura, la forma de organización social. Hay que reestructurar la forma en que están organizadas las religiones. No estoy hablando de tumbar las religiones, ¿cierto? Sino de repensarse las religiones desde otros lugares, de repensarse el conocimiento, la producción académica, el lenguaje, todo. Entonces, esos cambios que uno empieza a lograr hacer o a introyectar, esas deconstrucciones que hace uno en el día a día, son muy significativas y son un aporte gigante, Mateo. Pues la verdad, yo en eso sí creo.
y creo que seguimos siendo, no, yo ya estoy en otras generaciones, pero siguen siendo esas generaciones que vienen, quienes tienen la posibilidad de seguírselo pensando, de seguir reconstruyendo y seguir deconstruyendo, pero no nos podemos quedar solo en la individual, en lo individual. Hay que trascender esto a esas estructuras también que están ahí conformadas. Algo sobre la película muy hermoso, algo muy desgarrador y algo muy hermoso. Muy desgarrador, que después de que relatan todo lo que pasó y muestran cuando cogen al hombre que identificaron y los hombres se van y entonces ellas se empiezan a reunir, la película dice una frase que es muy desgarradora y dice algo, no lo recuerdo textual, como todo lo siguiente es un ejercicio de imaginación femenina, y es todo lo que sigue es una forma de soñarnos todas las posibilidades que tendríamos o que tendrían las mujeres si tuvieran la posibilidad de hacer lo que pasó ahí. Pero las posibilidades que tienen hoy las mujeres, muchas mujeres, para hacer lo que pasó ahí, en realidad son casi nulas. Porque eso en la vida real sería muy difícil que se diera. Que ellas pudiesen sentarse en ese granero sin hombres alrededor todo el tiempo, a poder hablar sin unas opresiones, sin unos controles, sin todo lo que está alrededor, y poder decidir, vámonos. E inclusive en un momento de la película una lo dice, cuando otra le dice, es que tú eres muy soñadora, y ella decía, y pues si no tenemos nada, si somos menos que los animales y lo único que tenemos son los sueños, pues hay que ser soñadoras. Eso que me parece bonito y desgarrador. Y algo que me parece muy bello, es cuando ya ellas deciden irse, vuelven al granero y se hacen en círculo. Que eso tiene un significado profundamente bello, de la posibilidad de mirarse como iguales ellas, y empiezan a cantar. Lo incluyen a y después llaman, porque él no ingresa solo, ellas lo llaman. Y él está en el círculo con todas, en un profundo ejercicio de reconocimiento de que como seres humanos aquí somos iguales. Y para mí ese era como el mensaje, pues también esperanzador de hacia dónde podemos caminar y un poco desde qué lugar lo podríamos hacer. Y es sentarnos a reconocernos todos los días mientras vamos en el metro, mientras estamos en el aula de clase, mientras estamos en estos escenarios, en nuestro sentido más profundo de humanidad, que tiene dos principios fundamentales, y es: somos iguales, pero somos profundamente distintos. Para mí ese es como la esencia.